Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. 'Cause I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me. Hola, queridos todos. Mi televisión en aquella España de los 70 y de los muy primeros 80. En aquella época había Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. En aquella época había la primera y la segunda cadena, la 1 y la 2. Eran VHF y UHF. Era una televisión hecha de una forma académica, pero los programas tenían contenido, es decir, no eran gilipolleces, ni suplagaiteces ni ecos de suciedad. Es posible que esa televisión hoy en día pueda ser vista como algo un tanto, no sé si llamarlo estático, pero claro, pasa como con todo. ¿De qué se trata? De correr frenéticamente, lo de running like chicken without head, corriendo como un pollo sin cabeza. Si se trata de eso, pues a mí no me interesa, que no cuenten conmigo. A mí me parece que casi todos los programas, a diferencia de lo que ocurre frecuentemente hoy en día, eran unos programas que, bueno, dentro de su humildad, tenían un contenido. Son programas consistentes, son programas, por ejemplo, culturales, que sin ninguna pedantería son una delicia. Por ejemplo, había un programa que se llamaba Los Ríos. Yo no sé si ese programa lo harían hoy. Una cosa aparentemente, quizá para algunos, tan anodina. Una voz en off que nos iba narrando cosas según iba avanzando el cauce del río. Veían imágenes, las ciudades por donde pasaban, cosas históricas, cosas de la agricultura y demás. A principios de los 80 quizás se llegue a un apogeo porque creo que hay un elemento experimental que previamente no había, es decir, hay quizá una mayor libertad formal, junto también todavía con un afán de hacer programas sobre cosas concretas bien hechas. Una creatividad que, por ejemplo, puede estar ya presente en los programas del gran vallisoletano Fernando G. Tola. Tola, con Si yo fuera presidente, creo que es una cumbre de la televisión. Estoy también pensando en la excelente La bola de cristal, etcétera, ¿no? Son una serie de programas en general auténticamente estupendos y gofosos. Por supuesto, aquellos programas de teatro del Estudio 1, Tribuna de la Historia, un debate donde durante media hora, una hora, te hablaban de hechos históricos concretos. Pero es que incluso también había otro que era, creo recordar, la novela, con una base literaria y de una forma espartana y austera se cogían decenas de obras de la literatura universal y se trabajaba sobre ellas. Lo grababan todo en interiores, pero como la base era tan sólida, la base literaria, los actores eran tan estupendos, pues aunque no se dedicaran a hacer piruetas, era una gozada. Estaba La Clave creo que es una cumbre. La Clave, claro, era un programa muy largo. Posiblemente si hoy en día se pusieran a hacer La Clave, pues habría muchísima gente que lo dejaría a medias. Back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention, so it might hurt to hit it. Yo siempre he tenido una especial estima por lo que yo he llamado el género de marcianadas. Hablo evidentemente de programas sobre el más allá, los ovnis, etcétera, etcétera. Aún recuerdo la primera vez que vi al mítico Jiménez del Oso, a quien alguien genialmente rebautizó como Dr. Jiménez del Oso Yogi. Era allá por el año 72 o 73. Yo tenía muy buena relación con un matrimonio, con el hijo. Total, que en una ocasión, una tarde, salimos del colegio y nos fuimos a casa de mi amigo, supuestamente a hacer los deberes, en realidad a hacer el gamba, ¿no? Estábamos allí en el salón y de repente el padre puso la televisión. Y para mi sorpresa, porque yo pensaba que no había otra cosa que pudiera hacer una persona seria, entre comillas,
no puso la primera para ver las noticias, puso la segunda y apareció allí un tipo con unas melenas hablando de marcianadas, de los ovnis, de los incas, de los aztecas, de los mayas, del Machu Picchu, y fue la primera vez que contacté con ese coloso, con ese titán que era el doctor Jiménez del Oso Yogi. Luego estaban también las series, Kojak, Starsky Hutch, Los hombres de Harrelson. Dicen algunos, yo creo que en ocasiones de manera demasiado pedante, que estas series de hoy en día pues son más profundas, pero yo me lo pasaba a pipa. Recuerdo también otra cosa muy emotiva para mí. Recuerdo que todos los sábados por la tarde yo tenía la impresión de que había películas de submarinos. Me he tragado una cantidad de películas de submarinos, que de hecho sabéis, en fin, la referencia a Comandante Prie en U-47 de esta serie y demás, ¿no? No he mencionado a muchos, no he mencionado a los geniales bigotes del colosal José María Íñigo, no he mencionado el 1, 2, 3, por ejemplo, que aunque yo no fuera especialmente aficionado, reconozco que era una obra maestra en el género. El Circo de Televisión Española, los programas infantiles me parece que eran soberbios, estupendos, 1 globo, 2 globos, 3 globos. Recuerdo que a principios de los 80 parieron un programa estupendo, que lo presentaba un señor bigotudo que se llamaba Constantino Romero, que era un señor de Albacete, que llevaba toda la vida en Cataluña, que ponía, entre otras cosas, la voz a Clint Eastwood y tal. Aquel programa se llamaba El tiempo es oro, y era también un programa, digamos, de cultura, y me parece que era un programa espléndido, ¿no? En definitiva, era una televisión excelente, aparte, insisto, de que hoy en día dirían que lo que hay actualmente es más dinámico y demás, pero creo que muchas veces es de un dinamismo estólido y estúpido. Creo que en general aquella época de finales de los 70 y sobre todo principios de los 80 es una época dorada de la televisión. Guardo muy buen recuerdo de todo aquello. Dreams we had don't ever fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Running like chicken without head. Que no cuenten conmigo.